Vamos a empezar entonces este tema 4 hablando de las redes neuronales recurrentes. Este tipo de redes pues son redes neuronales profundas que en sus capas, además de las conexiones que conectan una capa con la siguiente, tienen además conexiones que se conocen como recurrentes. Ahora veremos exactamente lo que esto significa. Entonces, imaginemos que tenemos una red como los que habéis visto en la asignatura hasta ahora, ¿vale? Un perceptrón multicapa como el que tenéis abajo a la izquierda, en la primera figura, donde básicamente pues tenemos una red con una capa oculta, una capa de entrada y una capa de salida, ¿vale? La capa oculta pues sería la capa esta que nos encontramos en el medio, ¿vale? Esta capa de aquí. La capa de salida sería la de la derecha y la capa de entrada sería la de la izquierda, ¿vale? Si nos fijamos, pues entre estos pares de capas o entre cada par de capas, pues tenemos conexiones que conectan una capa con la siguiente, ¿vale? Por ejemplo, pues esta conexión de aquí y esta conexión de aquí, pues serían las que conectan la primera capa con la segunda o la capa oculta. Y lo mismo sucede entre la capa oculta y la capa de salida. Tenemos también pues estas conexiones que, como bien sabéis, pues son matrices de pesos que se aprenden durante el entrenamiento. Además de estas matrices de pesos entre cada par de capas, pues tenemos vectores con valores vías, ¿vale? En este caso, pues en la capa oculta tendríamos 3 valores de vías, uno por cada neurona, y en la capa de salida tendríamos 2 valores de vías, ¿vale? Que en esta figura pues están representados por estas conexiones en color azul, ¿vale? ¿Qué diferencia existe entre esta red clásica que tenemos a la izquierda y una red donde la capa intermedia la cambiamos por una capa recurrente? Pues si os fijáis, la única diferencia que encontramos, si nos fijamos, tenemos el mismo número de capas y en cada capa el mismo número de neuronas. La única diferencia que existe es estos pesos o estas conexiones que tienen las neuronas de la capa oculta, en este caso la capa recurrente, con ella misma, ¿vale? Si os fijáis, esa es la única diferencia. Existen, además de las conexiones con la capa anterior y con la capa siguiente, existen conexiones entre las neuronas de la propia capa, ¿vale? Aquí veis que todas las neuronas están conectadas con todas, ¿vale? Cosa que no sucedía en el ejemplo que teníamos anteriormente. Entonces, básicamente, esta es la principal diferencia. ¿Para qué sirven estas conexiones recurrentes? Bueno, el objetivo de estas conexiones es sacar partido a lo aprendido en instantes anteriores, ¿vale? Ya veremos a continuación qué sentido tiene esto. ¿Para qué nos sirve conocer o sacar o tener en consideración, digamos, entradas anteriores o estados anteriores? Bueno, nos sirve para básicamente tratar con información secuencial. Como yo os decía en la introducción de este tema, este tipo de redes han sido originalmente pensadas para tratar con texto, ¿vale? En cualquier problema en el que necesitemos pues, tratar con texto a la entrada de nuestra red o a la salida, pues una red recurrente sería una buena solución. ¿Por qué está pensadas para trabajar con texto? Pues el texto podéis verlo como una secuencia de palabras, ¿vale? Y como pone aquí, están pensadas para funcionar con información secuencial. Como digo, originalmente estas redes se pensaron para texto, pero en el futuro o más adelante se probó que también podían funcionar con audio y con vídeo. ¿Por qué con audio y con vídeo? Porque si lo pensáis, el audio es una secuencia de sonidos y el vídeo es una secuencia de imágenes. Al final, pues siempre es información secuencial. Y en todo tipo de secuencia, pues es útil tener en consideración los estados anteriores o las entradas anteriores. Por ejemplo, en un texto, si tenemos una frase de 3 palabras, ¿vale? Es útil conocer cuál es la primera palabra si estamos trabajando con la última, ¿vale? Porque al final, pues una frase tiene un contexto y si tratáramos cada palabra de forma individual, perderíamos ese contexto. ¿En qué casos o en qué ejemplos o en qué aplicaciones podemos utilizar las redes recurrentes? Bueno, pues por ejemplo en casos de reconocimiento del habla, ¿vale? Un problema donde a la entrada de nuestro modelo tendríamos un audio con una persona hablando, ¿vale? Un audio que, como decía, era una secuencia de sonidos. Y a la salida de nuestro modelo esperamos tener otra secuencia, que sería en este caso el texto, ¿vale? La transcripción de ese audio que se nos ha dado en la entrada del modelo, ¿vale? Entonces, en problemas de reconocimiento del habla sería un problema de secuencia a secuencia.
secuencia de audio a secuencia de texto. Otro problema sería el análisis de sentimientos a partir de textos. Aquí la idea es, pues, a partir de un texto, pues introducirlo en un modelo que sea capaz de, resolviendo típicamente un problema de multiclasificación, pues clasificar, digamos, el objetivo que tiene ese texto. Es decir, si es un texto ofensivo, si es un texto amable, si es un texto correcto, si es un texto neutro, ¿vale? Al final clasificar el contenido o eso, el sentimiento básicamente de ese texto. Por tanto, a la entrada tendríamos el texto y en este caso a la salida no tendríamos una secuencia, sino que tendríamos pues una capa con tantas neuronas como clases diferentes tenga nuestro problema. Un caso muy similar al primero sería el de la traducción automática, pero un poco más complejo, porque en este caso tendríamos texto a la entrada y texto también a la salida, ¿vale? Y el problema de la traducción automática es que a la entrada tendríamos una secuencia de palabras en un idioma, pero a la salida la secuencia de palabras no tiene por qué tener la misma longitud. Por tanto, bueno, es un problema también de secuencia a secuencia, pero de diferentes longitudes, ¿vale? Más problemas, pues el reconocimiento de entidades, generación de música, análisis de secuencias de ADN, etcétera, etcétera, ¿vale? Si os fijáis, todos estos problemas de una forma u otra incluyen o tienen que trabajar con información secuencial. Imaginemos, para entender mejor cómo funcionan estas redes recurrentes, que os planteo el siguiente problema. Imaginemos que yo os voy a dar una secuencia de palabras de longitud variable y la idea es que creéis un modelo capaz de, a partir de esta secuencia de palabras, predecir la siguiente palabra. Por tanto, a la entrada de nuestro modelo tendremos la secuencia de palabras de longitud variable y a la salida la siguiente palabra que iría en esa frase. Digamos que a la entrada tenemos frases incompletas donde la última palabra no está y a la salida, pues nuestro modelo tendría que ser capaz de predecir la palabra correcta, que es, digamos, acorde al contexto del texto que le damos en la entrada. Cosas que tenemos que saber para resolver este problema. Bueno, en este caso necesitamos codificar cada una de las palabras de alguna forma, ¿vale? Hasta ahora en la asignatura la mayoría de ejemplos que se han puesto son de redes profundas donde a la entrada trabajamos simplemente con números, con valores numéricos. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar con texto? Bueno, básicamente lo que hay que hacer es transformar o codificar cada palabra de forma numérica. La forma más sencilla de codificar cada palabra de una forma numérica es utilizar el método que se conoce como one-hot, ¿vale? En este método lo que haríamos sería coger todo nuestro conjunto de datos, es decir, todas las palabras que existen, y nos quedaríamos solo con las palabras únicas, es decir, eliminaríamos las repeticiones. Construiríamos como un diccionario con las palabras únicas que no se repiten en nuestro conjunto de datos. Entonces imaginemos, por ejemplo, que tenemos un diccionario, ¿vale?, que también se conoce como corpus en este campo, de 7 palabras, ¿vale? Imaginemos que, en un ejemplo muy sencillo, imaginemos que nuestro dataset pues tiene muchas frases, pero al final palabras que no se repiten, ¿vale?, son solo 7, ¿vale? Y una es, por ejemplo, la, otra es azul, otra es casa, otra coche, ¿vale? Algo así. Vamos a poner un ejemplo con 4 para que sea todavía más sencillo. Vale, imaginemos entonces que nuestro corpus, que nuestro diccionario es de tamaño 4. Solo hay 4 palabras que no se repiten. ¿Cómo codificaríamos entonces la palabra la utilizando el método one-hot? Pues si queremos codificar la palabra la, tendríamos que crear un vector que sea todo ceros, ¿vale? Tendríamos que poner todo ceros en este vector, excepto un 1 en la posición que ocupa esa palabra. Si os fijáis, este vector tiene tamaño 4 porque nuestro diccionario tiene tamaño 4. Si el diccionario tuviese tamaño 100, estos vectores serían de tamaño 100. Por tanto, ¿cómo codificamos la palabra la o cómo vamos a utilizar de forma numérica la palabra la en nuestro modelo? Utilizando este vector, el 1, 0, 0, 0. Si queremos, por ejemplo, codificar la palabra casa, pues haríamos lo mismo, ¿vale? El vector correspondiente a casa sería también un vector de tamaño 4, pero
en este caso el 1 estaría en esta posición. ¿Vale? Y así sucesivamente para todas las palabras del vocabulario. Por tanto, ya tenemos una forma numérica de representar cada una de las palabras. Una vez tenemos eso, tenemos que tener en cuenta que los ejemplos que vamos a introducir en nuestro modelo para resolver este problema que estamos resolviendo no van a ser palabras individuales, ¿vale? En nuestro modelo lo que vamos a introducir, cada uno de los ejemplos que vamos a introducir, van a ser frases, ¿vale? ¿Y qué es una frase? Una frase es una secuencia de palabras con un número variable de vectores one-hot, ¿vale? Por tanto, si la frase que intentamos codificar es la casa azul, al final esto se convertiría en un vector de vectores, ¿vale? Esto, imaginadlo algo así, ¿vale? Un vector con 3 vectores, donde aquí tendríamos pues la codificación one-hot de la palabra la codificación one-hot de la palabra casa y la codificación one-hot de la palabra azul, ¿vale? Que en este caso pues sería poner un 1 aquí, poner un 1 aquí y poner un 1 aquí. Y el resto serían todos ceros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no todas las frases van a ser de tamaño 3, ¿vale? En algunos casos, pues, la frase que nos van a dar, o el ejemplo que tenemos para entregar nuestro modelo, igual tiene tamaño 7, y en otro caso tiene tamaño 10, y en otro caso tamaño 50, ¿vale? Entonces, al final, lo que vamos a hacer va a ser definir un tamaño máximo de frase. Si tenemos frases más pequeñas que el tamaño máximo que vamos a fijar, vamos a tener que añadir lo que se conoce como padding, que es simplemente, pues, añadir unos vectores de ceros, ¿vale? Que no representan a ninguna palabra. Más o menos, pues sería algo así. Si tenemos frases más grandes de 50 palabras, pues lo que tendríamos que hacer sería cortar a partir de la palabra 50, ¿vale? Y el resto, pues, lo sacrificamos. Entonces, en este ejemplo concreto, ¿vale? El vocabulario está formado no por palabras digamos que nuestro diccionario no tiene tamaño 4, como ponemos aquí, sino que tiene tamaño 10.000, ¿vale? Que es un número más común porque al final, pues si miramos en un idioma español o inglés o el que sea, ¿vale? El número de palabras que aparecen en el diccionario o el número de palabras que existen sin repetición, pues es un número bastante grande, ¿vale? Pues en este caso, imaginemos que para este ejemplo concreto el vocabulario es de 10.000 palabras. ¿Qué implica eso? Que cada una de las palabras va a tener un vector one-hot de tamaño 10.000, que va a tener pues 9.999 ceros y un 1, ¿vale? En este caso, pues también tenemos que la longitud máxima de la frase que decía antes que tenemos que fijar, pues se ha fijado en 50 palabras. Por tanto, si tenemos frases más grandes de 50 palabras, las cortamos en la palabra 50 y nos quedamos con todo lo anterior. Y el resto lo perdemos. Si tenemos frases más pequeñas de 50 palabras, lo que tenemos que hacer es poner todas las palabras que hay en la frase y el resto lo rellenamos, como decía, con vectores de ceros, ¿vale? Que se conoce como padding. Bueno, pues una vez hemos fijado cómo se codifican los ejemplos, ahora lo que vamos a hacer para que se entienda el objetivo y la utilidad que tienen las redes recurrentes es ver cómo podríamos solucionar este problema sin las redes recurrentes, ¿vale? Con lo que conocemos hasta ahora. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para codificar o para crear un modelo capaz de resolvernos este problema utilizando las redes tradicionales, ¿vale? Los perceptrones multicapa o las redes feed-forward que hemos visto hasta ahora en la asignatura? Para resolver este problema, pues tenemos que pensar de qué tamaño va a ser nuestra entrada y nuestra salida. El tamaño de la entrada, pues ya lo hemos definido antes. Al final, pues hemos dicho que cada frase va a tener siempre tamaño 50. Si son más grandes las cortamos y si son más pequeñas les aplicamos padding. Pero va a tener tamaño 50 por el número de el tamaño, digamos, del one hot que tiene cada palabra. Es decir, aquí tendríamos a la entrada de nuestro modelo 50 palabras, pero cada palabra, como hemos visto, se va a codificar con un vector de tamaño 10.000. Por tanto, el tamaño de la entrada que tendría que tener nuestro modelo feed-forward tradicional sería 10.000 por 50. Es decir, tendríamos que tener la primera capa de nuestro modelo de tamaño 500.000,
¿vale? Tendríamos que tener medio millón de neuronas para crear un modelo capaz de procesar toda la secuencia de golpe y luego predecirnos la siguiente palabra. ¿De qué tamaño tendría que ser la salida entonces? Bueno, como el objetivo es predecir una palabra, ¿vale? Pues tendría que ser solo entre comillas, de tamaño 10.000. ¿Por qué? Porque sabemos que las palabras pues las codificamos con vectores de tamaño 10.000, ¿vale? Tamaño 10.000 y sabemos que aquí lo que nos tiene que predecir el modelo pues es algo con ceros y unos, ¿vale? Porque al final nosotros para identificar cada una de las palabras vamos a seguir utilizando el one-hot. Por tanto, este modelo pues a la salida intentaría resolver un problema de multiclasificación y en este caso las clases serían pues todas las palabras que existen en nuestro vocabulario, ¿vale? Si al final pues al entrenar este modelo nos predice un 1 aquí, ¿vale? Pues esta sería la primera palabra del vocabulario, ¿vale? Si nos predice un 1 al final y todo ceros, pues esta sería de aquí la última palabra del vocabulario. Y así sucesivamente. Lo que quiero que veáis con este ejemplo es que si no existiesen las redes recurrentes, tendríamos que crear modelos de tamaño ingente, de un tamaño enorme, ¿vale? Porque si lo pensáis, la primera capa tendría que ser de medio millón de neuronas, pero es que además, si ponemos una capa oculta, sea del tamaño que sea, vamos a tener que conectar cada uno de ese medio millón de neuronas con todas las neuronas de la capa oculta, ¿vale? Lo que va a hacer que aquí tengamos una matriz de pesos de un tamaño enorme, ¿vale? Y lo mismo sucedería con las capas ocultas que tengamos y la capa de salida, ¿vale? Esta otra conexión, vamos a llamarla V, por ejemplo, esta otra matriz de pesos también va a ser muy grande, porque si lo pensáis, pues en la salida tenemos un problema de tamaño, una capa de tamaño 10.000. Vale, entonces, como veis, no es muy escalable ni viable resolver este problema utilizando una red tradicional, y por eso surgen las redes recurrentes, ¿vale? En este caso, ¿qué haríamos para solucionar esto mismo con una red recurrente? Pues en este caso tendríamos que crear una red que, como esta que veis aquí, ¿vale? Donde en cada instante de tiempo, ¿vale? Donde en cada paso de la secuencia vamos metiendo elemento a elemento en la red y esto nos va a ir haciendo una predicción, digamos, de una salida en concreto para ese instante de tiempo, ¿vale? Entonces, imaginad que esto de aquí, x1, x2, x3, etcétera, etcétera, hasta xm, son las palabras de vuestra frase, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer con una red recurrente es, en vez de meterlas todas de golpe, vamos a ir metiendo una a una, como veremos más adelante. Para esta entrada, nuestro modelo va a predecir una salida concreta, para esta otra va a predecir otra salida, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero al final lo que nos interesa es quedarnos, pues depende del problema, pero en este caso concreto, pues con la última salida, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, la arquitectura en este caso es mucho más sencilla y solo tendríamos, pues, una capa de entrada de tamaño 10.000, luego aquí añadiríamos las capas recurrentes y luego ya podríamos hacer, pues, una red neuronal normal con alguna capa oculta más por aquí y la salida también sería de tamaño 10.000, ¿vale? Como veis, pues simplificamos mucho sobre todo esta parte de aquí. ¿Por qué no tenemos que meter la secuencia toda de golpe, sino que, como digo, lo vamos metiendo paso a paso? Vale, ahora entraremos un poco más en detalle de cómo funciona por dentro. Bueno, para ver cómo funciona, como digo, vamos a fijar primero una notación, ¿vale? Vamos a fijar un poco la notación matemática y las ecuaciones que subyacen dentro de estas redes recurrentes. Vamos a tener tres matrices de pesos, ¿vale? En este ejemplo concreto, con estas tres capas que veíamos antes, U va a ser la matriz de pesos que conecta la capa de entrada con la capa recurrente, V va a ser la conexión, o la matriz de pesos que representa las conexiones entre la capa recurrente y la siguiente capa, hasta ahora pues como una red feed-forward normal y corriente, como las que habéis visto en la asignatura. Y el cambio viene en la matriz W, ¿vale? Esta matriz W no la tendríamos antes, pero en estas redes recurrentes sí que es necesaria. ¿Y qué tiene esa matriz W? Pues tiene conexiones de la capa recurrente con ella misma. Aquellas conexiones que veíamos al principio de la presentación de color rojo, pues estarían almacenadas, o los pesos que representan esas conexiones estarían almacenadas en esta matriz
W. ¿Qué más tendríamos? Pues tendríamos los vectores de vías de la capa oculta y los vectores de vías de la capa de salida. ¿Vale? Esto tampoco es novedad porque es lo mismo que tendríamos en un perceptrón multicapa normal y corriente. En cuanto a funciones de activación, pues bueno, nos vamos a referir a G1 como una función de activación de la capa oculta, en este caso, de la capa que llamábamos H en el ejemplo anterior, que en este caso, pues como es una capa intermedia, suele ser pues una tangente hiperbólica o un arreglo. Pero bueno, esto, en fin, simplemente es por notación, ¿vale? La vamos a llamar G1 por simplificar. Y G2 le llamaremos a la función de activación de la capa de salida. En este caso pues es una sigmoide, pero depende del problema que tratemos de resolver, pues puede ser otra cosa. Puede ser una softmax o puede ser simplemente una función de activación lineal, etc. Bueno, por simplificar, como veis, pues hemos girado 90 grados el dibujo de nuestra red como una capa recurrente, con el objetivo simplemente de simplificar la descripción gráfica, digamos, ¿vale? Para evitar tener que dibujar continuamente todas las conexiones de las neuronas de la capa de entrada con la capa oculta y las de la capa oculta con la capa de salida, pues lo que hemos hecho es simplificar este dibujo así como veis, ¿vale? Simplemente lo que hacemos es, en vez de dibujar todas las neuronas, dibujamos la capa en sí, que en este caso está representada por un cuadrado, ¿vale? Cada una de las capas. Y las conexiones pues las dibujamos con una flecha indicando la matriz donde están los pesos que nos interesa, ¿vale? Entonces al final un poco el dibujo que tenemos a la derecha es el mismo que teníamos hasta ahora, ¿vale? Simplemente pues girado, como veis, 90 grados, donde la entrada está en la parte inferior y la salida del modelo en la parte superior. Bueno, en este caso, para este ejemplo concreto, las dimensiones que tendríamos de estas matrices U y V, ¿vale? Matrices, como digo, ya conocidas porque ya las teníamos en redes normales, ¿vale? En redes, pues en perceptrones multicapa, redes feed-forward. El tamaño de U, que conecta la capa de entrada con la capa oculta, sería de tamaño 3×5 porque tenemos 5 neuronas a la entrada y 3 en la capa oculta. El tamaño de la matriz V sería tamaño 2×3 porque, por el mismo motivo, ¿vale? Tenemos 3 neuronas en la capa oculta y 2 en la capa de salida. Y aquí es donde viene la novedad, ¿vale? La matriz W, que era esa que os comentaba, que contiene los pesos que conectan las neuronas de la capa oculta con ella misma, ¿vale? La capa oculta que, como decíamos antes, pues en este caso la hemos cambiado por una capa recurrente, pues es de tamaño 3×3. ¿Por qué de tamaño 3×3? Porque tenemos 3 neuronas en la capa oculta y tenemos que conectarlas todas con todas, ¿vale? Por eso básicamente es una matriz de tamaño 3×3. ¿Qué más tendríamos? Pues tendríamos los vectores de vías que son de estos dos tamaños, ¿vale? Uno es de tamaño 3 porque es el que está en esta capa de aquí y otro es de tamaño 2 porque es el de la capa de salida, ¿vale? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer si queremos calcular cada uno de los valores de la capa oculta? ¿Vale? Si tuviésemos un perceptrón multicapa normal y corriente, donde las capas son todas normales, ¿vale? Son capas densas tradicionales, lo que tendríamos que hacer para calcular el valor de H sería pues simplemente aplicar la función de activación, que en este caso habíamos dicho que era G1, y tendríamos que multiplicar pues por la matriz U el vector de la entrada, ¿vale? Un vector que contiene cada uno de estos elementos que hay aquí. Y a eso le tendríamos que sumar el bias, ¿vale? El bias de la capa oculta, que habíamos dicho que es BH. ¿Vale? Esto es lo que tendríamos que hacer si esta capa intermedia no fuese una capa recurrente. ¿Qué tenemos que hacer al ser una capa recurrente? Pues tenemos que hacer esto que veis aquí, ¿vale? Si os fijáis, hay dos cambios principales. Primero, todo depende del tiempo, ¿vale? Esta T que veis aquí. ¿Veis que la mayoría de elementos dependen del tiempo? Y luego hay otro cambio, que es que tenemos este elemento de aquí que antes no estaba, ¿vale? W por H. Entonces vamos a ver qué significan cada una de estas cosas. Bueno, primero, ¿qué es el tiempo en este contexto? Como decía, estas redes están pensadas para tratar con texto. Por tanto, pues si ponemos el ejemplo de la casa azul una vez más, el valor o el instante de tiempo 0
estaría, digamos, fuera de ese vector y la palabra la sería en el instante de tiempo 1, la casa sería en el instante de tiempo 2 y azul sería el instante de tiempo 3. Entonces, si nosotros queremos calcular el valor de h para el instante de tiempo, por ejemplo, 2, ¿vale? Imaginamos que lo que queremos es calcular h super 2. ¿Qué tendríamos que poner aquí? Pues tendríamos que poner g1, ¿vale? La función de activación, que resultaría de multiplicar la matriz W, que es esa matriz cuadrada que tenemos aquí, por lo que valía h en el instante de tiempo anterior, ¿vale? En este caso, ¿cuál es el instante de tiempo anterior? Es h1, h super 1, ¿vale? H en el instante 1. ¿Qué sería h en el instante 1? Pues sería lo que valía h cuando lo que metíamos en la red era la palabra la, ¿vale? ¿Y cómo se calcula eso? Pues aplicando una vez más esta fórmula, ¿vale? Sería G1 por W por H en el instante de tiempo 0, ¿vale? En el instante de tiempo 0 no hay nada, ¿vale? Entonces, H en el instante de tiempo 0 siempre vale 0, ¿vale? Entonces esto lo podemos quitar todo porque esto daría 0. Entonces nos quedaría la matriz U por el vector X en el instante de tiempo 1, ¿vale? Porque estamos en T1, que sería pues el vector one hot de la palabra la, ¿vale? Aquí sería pues X super 1 y le sumaríamos el bias de la capa oculta, ¿vale? Pues esto sería H1. Entonces, volviendo a H2, que era donde estábamos antes, ¿cómo calculamos H2? Pues W por H1 más la matriz U por X en el instante 2, ¿vale? Que sería la palabra casa, más el bias de h, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Si quisiésemos calcular cuánto vale h en el instante 3, como veis, pues vamos a necesitar lo que valía h en el instante 2 y lo que valía h en el instante 1, ¿vale? Entonces, aquí es donde está esa recurrencia, ¿vale? Y ese tener en cuenta, pues, los elementos anteriores de la secuencia, ¿vale? Por eso todo tiene o está escrito, estas ecuaciones, en función del tiempo, ¿vale? Si queremos calcular lo que vale o lo que produciría la red en la salida, pues lo mismo, ¿vale? En este caso se calcularía con la función de activación G2, que habíamos dicho que era una sigmoide, y resultaría de multiplicar V, ¿vale? La matriz que tenemos aquí ya, por h en el instante de tiempo t, que ya sabemos cómo calcularlo, y sumándole el bias de la capa de salida, ¿vale? Entonces, en este caso, pues es más sencillo. Pero como veis, todos los elementos de la secuencia se tienen en cuenta para calcular el valor, digamos, final. Entonces, para ver un poco el efecto memoria o ver esto que acabamos de calcular de una forma un poco más gráfica, vamos a simplificar un poco la notación, ¿vale? Para verlo aquí en un dibujo, y vamos a obviar la función de activación G1, ¿vale? La vamos a quitar. Y vamos también a obviar el bias, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a eliminar, pero bueno, que sepáis que en un ejemplo real pues sí que tiene que estar. Simplemente es por simplificar la notación a la hora de representarlo gráficamente. Entonces, al final lo que nos va a quedar es que, bueno, quitamos la función de activación y el bias y nos queda esto, ¿vale? Entonces, para calcular lo que vale h en el instante de tiempo t, sería W por h en el instante de tiempo anterior más U por x en el instante de tiempo t. Y luego tenemos que tener en cuenta que vamos a representar, como vimos antes, cada elemento de la secuencia con x super y, ¿vale? Nos referimos al instante de tiempo y, ¿vale? Al vector iésimo de la secuencia de entrada, lo que yo os comentaba antes con la frase de la casa azul. Y lo mismo para h, ¿vale? Vamos a tener h super i, ¿vale? Al final, pues va a ser el valor que va a tener la capa recurrente, en este caso, la capa oculta, en el instante de tiempo i. Entonces, si miramos la figura que tenemos a la derecha, ¿vale? En la parte inferior vemos la secuencia que representa un texto, ¿vale? Como habíamos dicho, pues aquí las secuencias
son de tamaño 50, por ejemplo, ¿vale? Porque habíamos fijado en 50 el tamaño máximo. Entonces aquí lo que haríamos sería ir introduciendo en este modelo uno a uno cada uno de los elementos de esa secuencia. Es decir, cada uno de los elementos de la frase, por orden, ¿vale? La primera palabra de la frase, la segunda de la frase, la tercera de la frase, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, por simplificar, creo que las secuencias se han cortado y son de tamaño 5, pero si vamos pasando, ¿vale? Aquí veis lo que va pasando dentro del modelo. Como os había dicho antes, en el instante de tiempo 0, la h siempre vale 0, ¿vale? Porque no tenemos nada previo en ese caso, ¿vale? Por tanto, en el instante de tiempo 0, la h vale 0. Entonces, ahora mismo, eso es lo que tenemos dentro de nuestra capa recurrente. ¿Qué pasa si introducimos la entrada 1, la primera palabra, la x super 1? Pues pasa lo siguiente, que tenemos ya un h1 que resulta de multiplicar w por la entrada anterior, que habíamos dicho que era 0, y sumar u por x, ¿vale? En el instante de tiempo 1. Lo mismo que habíamos antes, pero como digo, pues hemos quitado función de activación y vías por simplificar. Ahora lo siguiente que tenemos que introducir es el siguiente vector, la siguiente palabra de la secuencia, que en este caso es x2. Pasamos al siguiente y calculamos, ya podemos calcular los valores de la capa oculta para el instante de tiempo 2, que resultan de acumular de alguna forma lo que teníamos en el instante 0, lo que teníamos en el instante 1 y también lo que tenemos en el instante 2, ¿vale? Al final veis que toda la información se va acumulando de alguna forma y tenemos información de todos los elementos de la secuencia. Pasamos al siguiente y lo mismo, ¿vale? Y cada vez pues la expresión, como veis, se va complicando y tenemos más multiplicaciones de matrices, etcétera, etcétera. En este caso, pues ya veis que hay 4 elementos diferentes, ¿vale? 4 instantes de tiempo que influyen para calcular este valor. Todas estas operaciones que acabamos de hacer las podemos ver agrupadas en esta transparencia que tenéis aquí, ¿vale? En este caso hemos vuelto a poner las funciones de activación y los vías, por cuestiones de espacio, pues ya podemos hacerlo, ¿vale? Si os fijáis, en el instante de tiempo 1, ¿cuánto vale h super 1? Pues vale lo que habíamos visto antes, ¿vale? Todo este elemento de aquí. Cuando vamos a calcular lo que vale h en el instante de tiempo 2, veis que este elemento que yo acabo de marcar está exactamente aquí repetido, ¿vale? Y lo mismo sucede con lo que vale h en el instante de tiempo 2. Todo este elemento pues lo vamos a encontrar también cuando nos vayamos a h3, ¿vale? En este caso, pues, si no me equivoco, estaría aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces, una vez más, lo que vemos es que tienen en cuenta todos los elementos de la secuencia para calcular la salida. De forma genérica, ¿vale? Simplificando todo esto, pues nos quedaría la siguiente expresión, que es la que vimos al principio, ¿vale? Para calcular lo que vale la salida, en este caso, de la capa recurrente, pues si utilizamos esa ecuación nos sirve para todos los instantes de tiempo, ¿vale? Es la ecuación, digamos, genérica. Y lo mismo podemos hacer con la salida de nuestra red, ¿vale? De esa red que tenemos aquí a la derecha. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el valor de la salida de la red? Pues al final también tenemos que tener en cuenta, obviamente, lo que vale h1, h2, h3, etcétera, ¿vale? Y lo vais viendo aquí, ¿vale? Al final, pues aquí tenemos h1 y aquí tenemos h2, etcétera, etcétera. De la misma forma, si simplificamos todas estas ecuaciones, para la salida de la red nos quedaría pues esta ecuación que veis aquí, que es dependiente del tiempo, ¿vale? No es para un instante de tiempo concreto, pero sería la ecuación genérica que habría que utilizar, ¿vale? Entonces, con esto ya sabemos un poco cómo funcionan las redes recurrentes por dentro y de dónde viene ese efecto memoria de las redes recurrentes, ¿vale? Por qué recuerdan todos los elementos de la secuencia. Muchas veces, por simplificar la notación, lo que se suele hacer es compactar las matrices W y U en una sola matriz, ¿vale? Eso es lo que vemos en este caso de aquí. Os recuerdo que la matriz W era la matriz que conectaba la capa recurrente con ella misma y la matriz U es la matriz que conectaba los valores de la capa de entrada con la capa oculta. Entonces aquí básicamente lo que se hace es concatenar las dos matrices en una sola de mayor tamaño, ¿vale? Que llamamos aquí M. Y por tanto, lo que vamos a tener que hacer también
es concatenar el valor que tiene h en el instante t-1 con el vector de entrada. Vale, entonces, si concatenamos estos dos vectores y concatenamos las dos matrices en la matriz M, podemos simplificar pues, esta notación que teníamos aquí, la podemos simplificar en esto que tenemos aquí, ¿vale? Que es un poco más sencillo y nos ahorramos pues, tener dos matrices. Vale, entonces, bueno, simplemente por si alguna vez veis la notación de esta forma.